Bien, buenas tardes. Vamos a seguir con la jornada, con esta mesa redonda que tenemos en la actualidad. Quiero, lo primero, felicitar a la organización por este gran éxito. Tenemos ahora mismo una mesa en la que vamos a hablar tanto de complemento en SUA como en otras enfermedades renales y una actualización del síndrome de Alport. Bueno, estamos todos de acuerdo en que ambos campos, pues estamos teniendo una evolución tremenda tanto en el diagnóstico como en el tratamiento. Hay muchísimos ensayos. Va a llegar un momento en que va a haber más ensayos que pacientes. Tenemos, pues dos ponentes, dos grandes ponentes. En primer lugar, va a hablar Mario Espinosa, nefrólogo del Reina Sofía de Córdoba. Bueno, tengo que destacar, primero, haber sido miembro de su junta directiva de la SAN, que fue un periodo muy bueno. Y después, pues también destacar pues sus publicaciones y sus trabajos en C4D, una manera de caracterizar la importancia del complemento en la patogenia de esta enfermedad y de identificar pacientes que pueden progresar rápidamente. Después tendremos a la doctora Melissa Pico, de la Fundación Puigvert, grupo que ya sabemos todos de muy reconocido prestigio en el campo de la genética y la enfermedad renal, que nos hará una actualización del Alport. Mario, cuando tú quieras. Sí, buenos días a todos. Primero, agradecer al comité organizador el invitarme a estas reuniones. Para mí es un placer. Realmente disfruto oyendo y aprendiendo de todos nosotros. El tema de la charla es disregulación del complemento en hemolítico urémico y en otras glomerulopatías primarias. Yo le he añadido un enfoque clínico porque realmente esta es mi intención. Nosotros somos clínicos y queremos ver cómo podemos ayudar a entender estas enfermedades y si realmente el complemento pues, tiene un papel fundamental en su patogenia. Este es el índice de la charla. Vamos a hablar de complemento, de hemolítico urémico, de algunas glomerulopatías, de vasculitis no dará tiempo. Estamos aquí reunidos pues, realmente en gran medida por este artículo. Evidentemente, no solo es el artículo. El artículo se produjo después de que tuviéramos un conocimiento exacto de las bases patogénicas que están implicadas en el hemolítico urémico, de las proteínas reguladoras que son capaces de inhibirlo, de que la industria desarrollara un anticuerpo monoclonal específico frente al C5 del complemento, que realmente pues, hacía que desaparecieran las clínicas y que ha cambiado el pronóstico de los pacientes que tienen esta enfermedad. Evidentemente, esto fue hace casi 10 años, el campo, ahora veremos los enormes las publicaciones y ensayos clínicos que hay, que como decía Miguel Ángel, es posible que haya más ensayos clínicos que pacientes. Evidentemente, comentaba que el eculizumab va dirigido frente al C5, que realmente lo que hace es que no se produzca la lisis celular, el complejo de ataque de membrana que provoca la lisis bacteriana, y en el hemolítico urémico el daño endotelial. Solo vamos a hablar de este aspecto. Esto es para fijaros todas las funciones en las cuales las proteínas del complemento pueden estar implicadas. Estamos empezando a estudiar y a entender estas enfermedades. Evidentemente, el papel del complemento en cómo se aclaran los inmunocomplejos, cómo se remueven las células apoptóticas, en la inflamación, serán temas que, desde luego, que en los próximos años pues, algunos de vosotros pues, investigaréis y trataréis. Estos son las proteínas del complemento. Este es el sistema. Fijar ahí, en plasma hay 31 proteínas. Es un sistema muy complejo. Aquí pues, destaco las más importantes porque las conocemos y también por su cantidad. Entre ellas, por supuesto, el C3. Los nefrólogos lo que conocemos es el C3 plasmático y el depositado en los tejidos. Es la más abundante, pero también el C4, el factor H, el complejo de ataque de membrana. El complemento se ve hasta en el proteinograma. Quiero decir, es un sistema de proteínas complejo que creo que estamos empezando a conocer. Evidentemente, cuando hablamos de complemento y patología glomerular, primero en las enfermedades glomerulares hay daño por activación del complemento. Hombre, la respuesta hoy día es que sí,
pero también tenemos que demostrarlo. Este es un estudio que no está publicado, que hicimos hace unos cuantos años, que simplemente, es muy sencillo, analizamos el depósito de C3 en las biopsias renales. En un 50% el patólogo no lo describía, pero en el 50% en la otra proporción de pacientes que lo describía, había C3 casi en un 40% de los pacientes. O sea, un 40% de nuestras biopsias renales tienen depósitos de complemento. Este es un problema que es importante. Evidentemente, no todas las nefropatías son iguales. Aquí vienen en las diversas patologías con que había depósitos de C3. Hay un tipo de patologías, cambios mínimos, necrosis tubular, nefritis tubulointersticial aguda, la nefroangiosclerosis benigna, que la proporción de depósitos de C3 es muy baja, probablemente inespecífica. Pero hay otra patología en que el depósito de complemento pues es casi del 100%, el lupus, por supuesto, pero también la IgA, la membranosa, la membrano proliferativa, que realmente es la C3, que estos son los que vamos a ver hoy. Y después hay otro tipo de patologías donde el depósito pues no sabemos qué papel tendrá. En las extracapilares se está viendo, hay una proporción importante de extracapilares con depósito de complemento, la hipertensión maligna pues también. Realmente el daño por complemento en la patología renal es frecuente y probablemente significativo. Esto es las vías del complemento, lo que todos odiamos cuando empezamos a estudiarlo. Esto es muy sencillo. Hay tres vías por las cuales se activa el complemento: la alternativa, que se activa continuamente, sin estímulo, la de las lectinas y la clásica. Y aquí lo que pongo pues, son lo que nosotros podemos estudiar en la clínica. Los niveles de C3 en sangre, pero sobre todo los niveles en tejido, en biopsia renal, de C1Q, de C4D y del complejo de ataque de membrana. Evidentemente, si nos encontramos C1Q y C4D, lo que indica que es la vía clásica la que se está activando. ¿De acuerdo? Bueno, esta diapositiva la presentaré al final, pero ya para que veáis. Hemos visto el sistema del complemento y estas son las dianas que se están utilizando actualmente pues, para controlar esta activación del complemento. Pues a nivel de la vía de las lectinas, a nivel de la vía alternativa, factor D, factor B, anticuerpos frente al receptor del C5 y todas las herramientas, todos los anticuerpos que son capaces de atacar la vía final del complemento. El eculizumab, ya conocido, el cendesirán, que es un RNA de interferencia, ya lo ha comentado la doctora Russer Torra, que lo que hace es que se deje de producir, no se produce C5 a nivel hepático, y este puede ser un mecanismo. En fin, es para que veáis cómo vamos a acabar la charla, con todas las dianas terapéuticas que tenemos en las diferentes vías del sistema del complemento, en qué diana estamos actuando sobre la vía de las lectinas, cuál sobre la vía alternativa, cuál es la vía final, para hacer un poquito de integrar una medicina pues, con una base patogénica detrás. Bueno, este es el hemolítico urémico, hay que hablar de él, evidentemente. La clínica es una anemia hemolítica microangiopática, trombopenia, insuficiencia renal aguda, y lo llamativo es que a nivel tisular lo que se produce es una microangiopatía trombótica. Se producen estos trombos a nivel pues, de los capilares glomerulares y de las arterias. Evidentemente, el responsable es una disregulación del sistema del complemento. Esta diapositiva es para que tengáis en la cabeza que el daño endotelial y después la patogenia, que ahora lo pondré. Evidentemente, las lesiones histológicas en la microangiopatía trombótica pues van de lesiones agudas, como la lesión endotelial, el edema endotelial, que es lo que tiene esta arteriola, un gran edema arteriolar, la presencia de trombos, ya sea a nivel de los capilares, de capilar glomerular, mesangiolisis, un patrón membrano proliferativo, una vasculopatía crónica y al final esclerosis. Evidentemente, la histología hay que relacionarla con el momento en el cual se produce el daño. Y esto es para que tengáis en la cabeza, cuando hay una activación del complemento, sobre todo en el hemolítico urémico clásico, por una mutación en factor H, que es la principal proteína reguladora de la vía alternativa. Si no la tenemos, pues se forma el complejo de ataque de membrana y se produce la lesión endotelial. Si es leve, veremos edema endotelial, pero realmente está indicando un daño vascular
y si es severo, pues al final veremos la trombosis, los esquistocitos y todas las lesiones histológicas de esta enfermedad. Esta diapositiva tan fea es para hacer una transición con la glomerulopatía C3. Esto, cuando se describió, se vio que se describieron mutaciones en el factor H, tanto en la nefropatía C3, que entonces era en membrana proliferativa, como en hemolítico urémico. Evidentemente, en hemolítico urémico son en la región C-terminal, que lo que hace es que no es capaz de regular la lesión sobre la superficie celular. Pero las mutaciones se producen en la misma proteína, en factor H. Lo que pasa es que los mecanismos fisiopatogénicos son distintos. No tenemos tiempo de entrar mucho en detalle, pero mirar aquí. La patogenia de estas dos enfermedades, glomerulopatía C3 y hemolítico urémico, es una disregulación de la vía alternativa. No sé si esto yo creo que ya lo conocéis todos hoy. En hemolítico urémico es sobre las superficies celulares y en C3 es en la fase líquida. Ahora os intentaré explicar un poquito qué significa esto. Pero un mecanismo muy parecido, ver qué lesión tan diferente provoca. En hemolítico urémico una microangiopatía trombótica y en la glomerulopatía C3 pues un patrón membrano proliferativo y un depósito de C3, casi una enfermedad de depósito. Y después pues la aparición en el electrónico de estos depósitos densos y subendoteliales. Pero la patogenia es parecida. Esta diapositiva es para introducir un concepto que yo creo que la mayoría de nosotros, los adultos, yo creo que veremos glomerulopatía C3 asociada a paraproteínas. A nivel infantil se pueden ver mutaciones, pero yo creo que la mayor proporción de pacientes serán las que demostremos una paraproteína. Y este es el ejemplo de cómo puede afectar una paraproteína a la regulación de la vía alternativa. Mirad, la paraproteína y también el anticuerpo antifactor H se piensa que inhibe la actividad reguladora de factor H, por lo cual lo que se activa es la C3 convertasa y se produce un desdoblamiento de C3, que es la proteína más abundante del complemento en plasma, de tal manera que se produce C3b inactivo que se produce a nivel glomerular. Esto es cuando os hablaba de la regulación del complemento en fase líquida. Sobre las superficies celulares es cuando se produce el daño por el complejo de ataque de membrana. Con esto, si en la glomerulopatía C3 no se produce el complejo de ataque de membrana, en teoría el eculizumab no sería eficaz. Lo que está descrito, esto es para que hay casos que tienen una glomerulopatía C3 y cuando se trasplantan desarrollan un hemolítico urémico. Hay familias con la misma mutación que unos miembros tienen una glomerulopatía C3 y un hemolítico urémico. Quiero decir que es probable que en la glomerulopatía C3 encontremos datos de microangiopatía trombótica y daño sobre el endotelio. Esta diapositiva lo que quiere decir es que es posible que estemos infradiagnosticando los casos de paraproteínas asociados a la glomerulopatía C3. Muy sencillo. Simplemente estos autores comentan que para detectar la paraproteína, la inmuno hay que hacerla en parafina. Normalmente se hace en tejido de congelación. Ellos cuando hacen la inmunofluorescencia en parafina detectan el depósito de cadenas ligeras. Es posible que estemos infradiagnosticando esta patología. Dos datos sobre la glomerulopatía C4. Esta es una enfermedad que se han descrito 4 o 5 casos, pero yo creo que es el momento de introducirla, porque después de hablar de C3, mirad, se han descrito, es una enfermedad pues, prácticamente igual que la glomerulopatía C3, no se conocen muy bien todavía las bases patogénicas, lo que hay es ausencia de C3 y sí un depósito de C4d. Después el patrón membrano proliferativo, el depósito inmunocomplejo, es idéntico. Esto es la C4, aquí es el C4d mediante inmunohistoquímica y C3 negativo. Pues de estos 4 casos hay uno que tiene una paraproteína y tuvo una microangiopatía trombótica. Nosotros tenemos un caso de C4d y lo que tiene es una paraproteína. En fin, son 2 detalles para que
tengáis en la cabeza lo que es la glomerulopatía C4 y la similitud con la glomerulopatía C3. Tenemos que pasar después de esto, vamos a hablar de un par de nefropatías, de la membranosa y de la IgA. Voy un poquito rápido porque creo que hay mucha materia. Vamos a ver. ¿Por qué se produce la nefropatía membranosa? Son anticuerpos frente al receptor de la fosfolipasa A2. Esto es clásico, lo conocemos todos. Entonces, realmente es una enfermedad por inmunocomplejos y lo que se tiene que activar es la vía clásica. Muy bien. Deberíamos encontrar C1Q, C4D y, por supuesto, C3, si es una enfermedad por inmunocomplejos y se activa la vía clásica. Este es un trabajo que nosotros hicimos y, evidentemente, demostramos el depósito de C4D y lo utilizamos como herramienta diagnóstica. Si no hay inmunofluorescencia, que a veces pasa, pues con esta técnica podríamos diagnosticarla. Por supuesto, cogimos un grupo control de cambios mínimos que no había ni C1Q, ni C4D, ni C3. Evidentemente, la patogenia de los cambios mínimos pues no tiene nada que ver, que se sepa, la activación del complemento. En la membranosa, pues evidentemente estaba el C4D pues en el 100% de los casos. Y curiosamente, solo detectamos 2 de 91 casos con C1Q, con lo cual va en contra de este paradigma de que es la vía clásica. Entonces, pues según estos datos, debería ser la vía de las lectinas, la que está activada en la nefropatía membranosa. Depósito de C4D y C3. Bueno, se ve un poquito mal, pero en fin, estos son los glomérulos con el depósito de C4D, que realmente pues, dibuja el capilar glomerular, si es que está dibujando los inmunocomplejos. O sea, a este nivel están depositados el complemento. Realmente aquí el complemento debe tener un papel importante. Estos son el C4D mediante inmunohistoquímica. Después, evidentemente, gente con más medios, pues en el 2016 demostró que era la vía de las lectinas la que estaba implicada en la mayoría de estos casos de nefropatía membranosa. Ellos veían que, evidentemente, que no había C1Q, aquí mediante inmunofluorescencia, y que sí que había C4D. ¿De acuerdo? Incluso que la IgG era la IgG4, que pertenece a la vía de las lectinas y no a la vía clásica. Bueno. Esto que parece tan claro no es así. O sea, aparte de la vía de las lectinas, probablemente en la membranosa también estén implicadas las otras vías, la vía alternativa e incluso la vía clásica. Pero bueno, este trabajo a mí me parece muy interesante. Es un paciente que desarrolló una nefropatía membranosa por anticuerpos frente a la trombospondina. Esta es la biopsia renal. Este es el depósito de C4D. Cuando desarrolló la enfermedad, se trasplantó y recidivó. Este es en el trasplante renal, la trombospondina, el C4D, y este es el grupo control. Esta es una nefropatía membranosa. Lo importante de este trabajo es que desarrollan un modelo experimental con el suero de este paciente. Esto es en ratones, ver cómo se produce el depósito de inmunoglobulinas, en este caso, el depósito de los inmunocomplejos, y cómo después de administrar el suero, pues aparece proteinuria. Esto es el grupo control. Esto es cuando inyectan el suero con el anticuerpo. Pero cuando inyectas solo el anticuerpo, se produce una proteinuria que solo es transitoria. A los 21 días desaparece la proteinuria y, por supuesto, no habían depósitos de complemento en esta enfermedad. Entonces, evidentemente, el anticuerpo, el inmunocomplejo, debe ser el responsable del inicio de la enfermedad, pero probablemente para que se mantenga la enfermedad debe tener un papel importante el complemento en la patogenia de la membranosa. Bueno, estos son estudios de proteómica, que estos autores pues, ven todos los depósitos de complemento que hay a nivel renal y concluyen que las drogas anticomplemento pues, que pueden ser efectivas en el tratamiento de la membranosa. Evidentemente, el presente del tratamiento es inmunosupresor, tenemos que disminuir los niveles y además con mucha eficacia, pero ya hay ensayos clínicos con inhibidores del complemento en la nefropatía membranosa, frente a la vía alternativa, frente a la vía de las lectinas, incluso en la vía común. ¿De acuerdo? Están en marcha. Nefropatía IgA. Evidentemente,
La enfermedad se produce por una IgA deficiente en galactosa, con los inmunocomplejos que se depositan a nivel renal y que se identifican mediante la inmunofluorescencia. Pero probablemente esto no sea lo más importante. Evidentemente hay unos factores de inflamación, entre los cuales ya se describía que el complemento podría tener un papel, que deben de tener un papel importante. Y además yo creo que estos datos también lo demuestran. Sabéis que hay una nefropatía IgA que se llama incidental, lantánica, que son pacientes que en este caso son donantes de riñón, que se hace inmunofluorescencia y se detecta depósitos de IgA. Es una enfermedad benigna, no tiene ninguna afectación, ninguna conclusión, ningún daño a largo plazo. Entonces el depósito de IgA, siendo la primera manifestación de la nefropatía IgA, es posible que no sea lo más importante, que se necesiten otros factores, porque hay pacientes que tienen depósito de IgA y no tienen lesión renal. ¿Cuáles son los datos que implican al complemento en la nefropatía IgA? Bueno, pues esto es la geoepidemiología, lo que quiere decir que hay poblaciones que tienen una frecuencia muy alta de nefropatía IgA y otras muy baja. Y que estas poblaciones, pues, en este caso, se relacionan con el factor H. O sea, no tener proteínas relacionadas con factor H protege de la nefropatía IgA. Y eso le pasa a la raza negra. Esto no vamos a extendernos. Este es el mecanismo por el cual estas proteínas relacionadas con factor H compiten con el factor H y hacen que su efecto regulador pues, no sea tan eficaz. Y hay datos hay bastantes trabajos. He puesto el trabajo español que lidera Santiago Rodríguez de Córdoba, que los niveles de la proteína relacionada con factor H pues, se asocian a un peor pronóstico en la IgA. Aquí, curiosamente, también en la poliquistosis. Pero bueno, son los datos que obtenemos. Bueno, este es el trabajo que hicimos en la Glossen, que lo que demuestra que en pacientes con IgA, aquellos que tienen depósito de C4d, estos son los casos que son positivos, que era un 38%, pues su evolución a largo plazo pues es mucho peor. O sea, el depósito de complemento, en este caso de C4d, pues afecta significativamente la supervivencia. Los C4d negativos son muy parecidos a la nefropatía IgA benigna. Bueno, aquí, aparte del C4d, pues era un factor de riesgo independiente en este trabajo. También se ha implicado los niveles de C3, no solo el C4d, hay menos bibliografía sobre el tema, pero niveles bajos de C3 en sangre, que realmente lo que indican es una activación, y el depósito de C3 a nivel renal pues se asocia con un peor pronóstico. Entonces, son evidencias de que la nefropatía IgA, la activación del complemento debe tener un papel importante. Claro, y esto la industria lo sabe. Evidentemente, estos son todos los ensayos clínicos que el año pasado estaban en IgA y 6 de ellos están con inhibidores del complemento. Por ejemplo, mirar, este es el narsolimat, es un anticuerpo frente a la proteasa MASDOT, que lo que hace es pues, inhibir la vía alternativa. Hay otros fármacos que se dirigen, el iptacopan frente al factor D. Esta es una molécula oral que inhibe también el factor B, inhibe la vía alternativa. En la vía final, ya os comenté antes que está el cendesirán. Es una RNA de interferencia que hace que no se produzca el C5 a nivel hepático. Entonces, si no tenemos C5, pues no tenemos complejo de ataque de membrana y el daño a este nivel pues, se controlará. Estos son los ensayos que hay en IgA. Bueno, esto es un ejemplo, podría haber puesto cualquiera de ellos, un ensayo de estos en fase 2. En este caso es el iptacopan, que es una molécula oral frente al factor B, que lo que hace es pues, que inhibe la activación, en este caso, de la vía alternativa. Y realmente pues, se produce una reducción de la proteinuria. Vuelvo a decir, en fase 2, en este caso, pues iba de un 28 a un 40%. De un 28 a un 40% reducción de la proteinuria con este fármaco oral frente a la proteína B. Bueno, pero no solo en IgA, en membranosa, mirar todos los ensayos clínicos que tenemos en glomerulopatías, en la F3, en trasplante, en lupus. Creo que tenemos por delante un campo pues, muy interesante que tendremos que
que realizar los ensayos y ver si realmente esta evidencia clínica que nosotros los clínicos aportamos para poder entender realmente la enfermedad es útil. Así que, pues, como conclusión, yo creo que el complemento tiene un papel muy importante en la patología de las enfermedades renales, probablemente también de la hipertensión. Creo que se pueden encontrar depósitos de complementos de un 40 a un 60%. En el hemolítico urémico atípico está muy bien estudiada la enfermedad, la disregulación por la vía alternativa, que ya tenemos un tratamiento eficaz, que es el eculizumab, pero hay otras nefropatías en las cuales el complemento debe tener también un papel importante y que tenemos que estudiar. En la membranosa hemos visto cómo la vía de las lectinas tiene un papel muy importante, en la IgA, la vía de las lectinas, también la vía alternativa, cómo estos depósitos de complemento pues son indicadores de mal pronóstico, y también en las extracapilares también el depósito de C3 se asocia a un mal pronóstico. No se han podido presentar datos sobre ella. Así que, ¿cuál es el futuro? Pues seguir trabajando en identificar estas dianas terapéuticas y colaborar con los ensayos clínicos para ver si estas hipótesis que lanzamos desde la clínica pues son reales o son eficaces. Evidentemente, pues los comienzos son penosos y yo creo que nos quedan todavía muchos años de conocimiento. Y muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por esta excelente revisión. Damos paso ahora a la doctora Melissa Pico, de la Fundación Puigverd. Dejamos todas las preguntas para el final. Cuando quieras, Melissa. Buenos días con todos. Bueno, primero que nada agradecer la oportunidad de venir a presentar aquí esta charla que inicialmente estaba asignada a Mónica, pero que no ha podido acompañarnos el día de hoy. Mi nombre es Melissa Pilco y ahora estoy trabajando junto a Mónica y a Rousset en estos pacientes con síndrome de Alport. Para empezar, quería introducir un poco de generalidades en cuanto a la membrana basal glomerular. Como ya sabemos, la membrana basal glomerular es un tipo de membrana basal único, no solamente por el grosor que se le ha conferido, sino por la localización entre las células endoteliales y los podocitos. Esto es lo que a esta membrana basal le confiere la capacidad de filtración glomerular. El mayor componente de la membrana basal glomerular es el colágeno tipo 4, asociado a la laminina, el nidógeno y proteoglucanos, como el heparansulfato. El colágeno tipo 4 es una familia de proteínas que comprende 6 cadenas isoméricas. Se han identificado 6 tipos de cadenas denominadas cadenas alfa, de la 1 a la 6, y cada una de estas están codificadas por distintos genes. COL4A1 y COL4A2 están codificadas en el brazo largo del cromosoma 13, COL4A3 y 4 en el brazo largo del cromosoma 2 y COL4A5 y 6 en el cromosoma X. La estructura de esta cadena, de esta triple hélice, como podemos ver, está compuesta por una cadena alfa, que los principales componentes son una zona principal denominada 7S, no colágeno, una zona terminal pequeña, también con un dominio no colágeno, y la zona más larga de esta cadena, que está formada por un triplete de glicina y que está intermedio, tiene como dominios no colágeno. Entonces, esta cadena tan larga y con estos dominios no colágeno hace que esta cadena sea muy flexible. Esta cadena, esta triple hélice se une para formar un protómero y luego este protómero forma un dímero en su zona no colágeno que va luego a unirse en el dominio 7S para formar estos tetrámeros. Luego estos tetrámeros se van a unir y van a formar esta estructura que es a manera de una red y es lo que le va a dar la estabilidad a la membrana basal glomerular. Recordemos que en el desarrollo embrionario esta membrana basal glomerular cambia, las cadenas de colágeno cambian conforme va madurando. En los estadios más tempranos de desarrollo embrionario de la membrana basal glomerular está conformado principalmente por cadenas alfa 1 y alfa 2, pero esto, conforme va pasando la maduración, se va sustituyendo por cadenas alfa 3, alfa 4 y alfa 5, y estas cadenas son las que le otorgan a la membrana basal glomerular esta fortaleza, esta resistencia para poder mantener las presiones de filtrado glomerular.
Por tanto, si tenemos una cadena que no está compuesta por alfa-3 o principalmente está compuesta por alfa-1 o alfa-2, es una cadena pues, que es un poco más débil. Ahora, para introducir un poco el síndrome de Alport. Como ya conocemos, el síndrome de Alport es una enfermedad renal hereditaria que está producida por variantes patogénicas en genes que codifican estas cadenas del colágeno alfa-3 a alfa-5. Esta composición anómala de colágeno tipo 4 interfiere en esta membrana basal glomerular, no solamente aquí, sino también en las membranas oculares y coclear, y esto es lo que hace que el síndrome de Alport tenga las manifestaciones sistémicas que ya conocemos. Aquí he traído una imagen de una microscopía electrónica de 3 pacientes con un síndrome de Alport, y aquí podemos ver las diferentes características. Tenemos una membrana basal fina, una membrana basal engrosada, y esto que muchas veces se produce también así son como zonas de engrosamiento y adelgazamiento de la membrana basal fina que produce hendiduras, dando un lugar a lo que se conoce como membrana basal en forma de cestas. En cuanto a los tipos de herencia de síndrome de Alport, conocemos principalmente 3, ¿no? El síndrome de Alport ligado al X y el autosómico recesivo, que serían los más frecuentes. El síndrome de Alport ligado al X por mutaciones en COL4A5. En este caso, los pacientes varones serían todos enfermos, mientras que las mujeres serían portadoras, pero ya veremos que esto no es realmente así. Luego tenemos las mutaciones autosómicas recesivas, que se produce por variantes patogénicas en homocigosis o en heterocigosis compuesta en COL4A3 y COL4A4. Y por último, teníamos el síndrome de Alport autosómico dominante, que sería el menos frecuente, pero ya explicaremos que quizás esto no es real. En cuanto a espectro clínico, pues el síndrome de Alport puede presentarse de varias formas. Puede ir desde asintomático, pasar por microhematuria, proteinuria, fallo renal, hasta enfermedad renal crónica terminal con manifestaciones extrarrenales. ¿De qué depende la gravedad de la enfermedad del síndrome del Alport? Depende mucho del patrón de herencia, es decir, aquellos pacientes varones con Alport ligado al X y mujeres y varones con Alport recesivo son los que tendrían el peor fenotipo, mientras que las mujeres con Alport ligado al X o con mutaciones en COL4A5 irían desde microhematuria hasta fallo renal. Por tanto, que volvemos al concepto de que las mujeres portadoras quizás no son únicamente portadoras, sino que pasarían a ser enfermas también. Y luego tenemos el Alport dominante, que tiene un amplio espectro de presentación, que puede ir desde asintomático hasta desarrollar enfermedad renal crónica en edades un poco más avanzadas. Quiero hablar aquí un poco del espectro clínico de las más frecuentes, el Alport ligado al X y el Alport recesivo. Como ya conocemos, la media de inicio de terapia renal sustitutiva en estos pacientes es en torno a los 30 años, entre los 15 y los 40. La mayoría de estos pacientes van a desarrollar manifestaciones extrarrenales, oculares y auditivas. Y como mencionábamos previamente, el 20% de mujeres con mutaciones en COL4A5 pueden desarrollar insuficiencia renal con requerimiento de terapia renal sustitutiva a la edad de los 60 años. Por tanto, el riesgo de desarrollo de insuficiencia renal crónica terminal en los pacientes con síndrome de Alport depende del tipo de mutación. Aquellos varones con Alport ligado al X y aquellas formas autosómicas recesivas tienen un riesgo estimado de desarrollar insuficiencia renal crónica terminal del 100%, mientras que aquellas mujeres con Alport ligado al X y aquellas formas dominantes, el riesgo de desarrollo de insuficiencia renal crónica iría entre el 20 a un 25%. Ahora quisiera hablar un poco sobre las correlaciones genotipo-fenotipo en los distintos tipos de herencia, empezando con el síndrome de Alport ligado al X. En estos pacientes, la correlación genotipo-fenotipo sí que importa y es algo que ya está bastante estudiado. Se ha visto que la probabilidad de desarrollar insuficiencia renal crónica terminal en estos pacientes antes de los 30 años depende mucho del tipo de mutación, siendo peor en aquellos pacientes que tienen largos reordenamientos de colágeno de COL4A5 o en aquellos pacientes que tienen variantes patogénicas que son pequeñas, pero que producen codones de terminación prematura, lo que da lugar a una mutación truncante, lo que quiere decir que da una proteína pues, dañada. Luego tenemos aquellas mutaciones que son de tipo splicing y missense, que el riesgo de desarrollo de insuficiencia renal crónica en menos de 30 años es un poco menor. Pero, ¿qué pasa con estas mutaciones missense?
Como ya sabemos, las mutaciones missense en Alport y en la mayoría de patologías son las más frecuentes. Entonces, este estudio que se publicó recientemente ha hecho un análisis molecular de todas estas mutaciones missense en el triplete de glicina. ¿Qué pasa con la glicina? La glicina ya conocemos que al ser un aminoácido tan pequeño, cae perfectamente en medio de esta triple hélice. Entonces, las características del aminoácido que lo sustituye son muy importantes. Entonces, lo que ha evaluado este estudio son diversas características moleculares de estas mutaciones en este triplete de glicina. Lo que se ve es que aquellas mutaciones que están cerca de una región no colágeno podrían ser más bien protectoras, porque alargan la media de desarrollo de insuficiencia renal, mientras que aquellas mutaciones que dependen de las características estructurales de la proteína que la sustituye son peores, siendo así, bueno, disminuyendo la media de desarrollo de insuficiencia renal menos de 7 años. ¿Qué quiero decir con esto? Que depende mucho del aminoácido que sustituye esta glicina. Si es un aminoácido que es estructuralmente diferente a la glicina, entonces esto es peor. ¿Qué pasa con la hipoacusia y el síndrome de Alport ligado al X? Pues lo mismo. Las mutaciones graves, mutaciones truncantes, hacen que la hipoacusia se desarrolle antes de los 30 años en mayor porcentaje, mientras que las mutaciones missense tienden a ser como más benignas. ¿Y qué pasa cuando se evalúa estas mutaciones missense? Nuevamente pasa lo del aminoácido de sustitución, que el aminoácido que sea estructuralmente diferente va a acortar el tiempo de desarrollo de hipoacusia. ¿Qué pasa con las alteraciones oculares en el Alport ligado al X? Pues parece que la presencia del antícodo anterior también depende mucho de la gravedad de mutación. Es peor si son mutaciones truncantes y es peor, depende de la localización de la mutación, si es en una región 5'. ¿Y qué pasa con las mujeres? Este estudio analizó 288 mujeres con mutaciones en COL4A5. ¿Qué se vio en este estudio? Pues que el 96% de mujeres presentaron micromaturia, hasta el 75% de estas mujeres llegaron a desarrollar proteinuria y un 28% también desarrollaron hipoacusia. Por tanto, volvemos a decir, ¿no? Estas pacientes no eran únicamente portadoras, sino que son enfermas también. Lo que sí que se evidenció es que en estas pacientes sí que no hay correlación fenotipo-genotipo, y esto se puede explicar por el fenómeno de inactivación del X, aunque también tomamos en cuenta que la N no es tan grande de este estudio. ¿Qué pasa con la correlación genotipo-fenotipo en aquellos pacientes con Alport recesivo? Pues en estos pacientes se ve que no hay diferencia entre el tipo de mutación. Quiero decir que no hay diferencia en pacientes con Alport recesivo versus pacientes varones con mutaciones en COL4A5, y tampoco hay diferencia en la edad de diagnóstico en aquellos pacientes con mutaciones en homocigosis o heterocigosis compuesta. Lo que sí que se evaluó es que depende mucho del tipo de mutación. Es peor si los pacientes tienen 2 mutaciones graves, 2 mutaciones truncantes, versus 2 mutaciones leves missense. Entonces, la gravedad depende del tipo de mutación. Vale, me gustaría introducir un concepto que es un concepto de herencia digénica, que es un concepto nuevo y que se ha analizado gracias a las nuevas tecnologías moleculares, a los NGS y a los estudios de segregación familiar. Entonces, ¿qué es una herencia digénica? Esto ha salido nuevamente. Y lo que explica es el tipo de herencia cuando tenemos una mutación en COL4A3 más una mutación en COL4A4 en trans, una mutación en COL4A3 más una mutación en COL4A4 en cis, o una mutación en COL4A3 más una mutación en el cromosoma sexual. Pero esta última solamente explicaría esta clínica en las pacientes mujeres, porque los varones con síndrome de Alport ligado al X o variantes patogénicas en COL4A5 desarrollan el fenotipo completo. Por tanto, se propone una nueva clasificación para categorizar el síndrome de Alport. Entonces, tenemos la herencia ligada al X por variantes patogénicas en COL4A5, que puede ser en varones o en mujeres. El tipo de herencia autosómica por variantes patogénicas en COL4A3, COL4A4, que puede ser su forma recesiva o dominante, e introducimos el nuevo concepto que es el síndrome de Alport digénico por mutaciones en COL4A3 más COL4A4 o COL4A3 más COL4A4 más COL4A5, y que aquí el fenotipo también viene a ser severo.
Antes de entrar a hablar un poco sobre Alport dominante, me gustaría presentar este artículo que se publicó el año pasado y que es un artículo que nos explica la prevalencia estimada de variantes patogénicas en COL4A3, 4 y 5 y que, en cierta forma, podría explicar la incidencia de síndrome de Alport. Estos autores lo que vieron es que hay variantes posiblemente que se predijeron patogénicas en COL4A5 en al menos 1 de cada 2.320 personas. Estos son bases de datos poblacionales muy amplias y bueno, se predijo esto. Y luego, lo que a mí me parece muy interesante es que se predijeron patogénicas estas variantes en COL4A3 y 4 en heterocigosis en 1 de cada 106 pacientes. Esto coincidiría mucho con algunas series de casos de donantes renales que tienen enfermedad de membrana basal fina, pero recordemos que para que se produzca la enfermedad necesitamos también saber la penetrancia de la patología. Por tanto, si 1 de cada 106 personas podría tener una variante patogénica en COL4A3, COL4A4, pero la enfermedad depende de la penetrancia y la penetrancia dependería de otros factores genéticos, medioambientales o epigenéticos. Entonces, para hablar ahora de la correlación genotipo-fenotipo en Alport dominante, bueno, ya habíamos dicho que es el menos frecuente, pero que parece que esto no es tan cierto. Tenemos el estudio que se realizó aquí en España y en el que muchos de vosotros participaron, que es un estudio que evaluó a 252 pacientes con mutaciones en heterocigosis en COL4A3 y COL4A4 y se vio que de todos estos pacientes, el 92% tuvieron micromaturia. En estos pacientes, las características extrarrenales fueron muy poco frecuentes. De estos pacientes, el 39% aproximado de los que tenían proteinuria alcanzaron terapia de reemplazo renal. Los pacientes que no tuvieron proteinuria, ninguno desarrolló tampoco insuficiencia renal crónica. La media de supervivencia era de 67 años y no había correlación genotipo-fenotipo, pero ya lo explicaremos por qué. En términos de supervivencia renal, la media de supervivencia renal era de 67 años. No hubo diferencias entre el sexo, tampoco hubo diferencias entre si el gen mutado era el COL4A3 o COL4A4. Y tampoco hubo diferencia si se trataba de una mutación no truncante o de una mutación truncante, pero recordemos que es una N muy pequeña. Para valorar si hay correlación genotipo-fenotipo, como ya hemos visto en la poliquistosis, se necesitan Ns de pacientes muy grandes. Por tanto, yo creo que bueno, pues aquí nos falta un poco de número para poder alcanzar y decir algo. Pero ¿qué pasa con la micromaturia? El mismo artículo que comenté previamente ha evaluado estas mutaciones en el triplete de glicina asociado a la micromaturia. ¿Qué se ve? Pues que la sustitución de glicina en un dominio no colágeno vuelve a ser, en cierta forma, protector de desarrollo de micromaturia y que la sustitución por un aminoácido estructuralmente diferente a la glicina parece que es la que se asocia a un mayor riesgo de micromaturia. Pero nuevamente, esto solamente explica un pequeño porcentaje de la variabilidad de la micromaturia. En cuanto a controversias, tenemos aquellos pacientes con variantes patogénicas en heterocigosis en COL4A3 y COL4A4, que ya conocemos que son pacientes que históricamente han recibido muchos nombres. Tenemos la micromaturia familiar benigna, pacientes que tienen micromaturia, pero que igual y no es tan benigna porque no sabemos qué porcentaje de estos pacientes van a presentar proteinuria o van a desarrollar insuficiencia renal crónica. Enfermedad de membrana basal delgada. Bueno, la enfermedad de membrana basal delgada es un hallazgo anatomopatológico. Aquellos pacientes portadores de Alport recesivo, que puede ser que no sean portadores, sino que tengan un Alport dominante y que desarrollen insuficiencia renal un poco más adelante. Y luego el síndrome de Alport autosómico dominante, que históricamente se ha conocido como el Alport que se presenta con insuficiencia renal crónica, pues que igual tampoco funciona así. Por tanto, se debería reclasificar. Esto todavía no hay ningún consenso que nos diga que sí, se tiene que reclasificar, pero nosotros lo hemos venido usando desde hace ya mucho tiempo, varias diapositivas también, y yo creo que es el concepto que sería más adecuado para englobar a todos estos pacientes. ¿Qué pasa con la variabilidad inter e intrafamiliar en el síndrome de Alport?
Como podemos ver en el artículo que se publicó, el artículo español, existe una amplia variabilidad y no solo intra e interfamiliar, teniendo pacientes que desarrollan insuficiencia renal crónica incluso antes de los 40 años. Entonces, ¿qué pasa con estos pacientes? Hay un término que ya se ha venido usando y que usaron previamente, el rol de modificadores genéticos. ¿Qué sería un modificador genético? Modificadores genéticos son variantes que podrían otorgar un efecto añadido al desarrollo del fenotipo de estas enfermedades monogénicas. Normalmente son variantes hipomórficas que por sí solas no causarían nada, pero al asociarse a una mutación a una enfermedad monogénica, pues pueden dar un fenotipo más grave. Por ejemplo, genes que codifican proteínas que participan en el mismo complejo proteico, por ejemplo, los trímeros de colágeno y los receptores multiméricos. Genes que codifican proteínas que van a interactuar entre ellos o genes cuya función converge en la misma vía patogénica. Por ejemplo, tenemos, y es bastante claro, el síndrome de Alport, mutaciones en COL4A3, COL4A4, COL4A5, más una mutación en algún otro gen del diafragma de hendidura, por ejemplo, podosina, nefrina, actinina. Este es un concepto que se ha venido hablando, pero que de momento no hay nada publicado ni nada concreto. Este es un estudio, por ejemplo, que uno de los autores es el Constantino Deltas, que habla mucho de los modificadores genéticos, y ellos publicaron este estudio, hicieron ensayos en esta variante, nefrina 3, ensayos genéticos y funcionales. Esta es una variante que por sí sola, si se hereda en heterocigosis, no provocaría absolutamente nada. En algunos pacientes, si se hereda en ambas copias, podría producir microalbuminuria. Pero lo que se ha visto en que aquellos pacientes que heredan esta variante junto con una variante patogénica en COL4A3 y COL4A4 podrían desarrollar fenotipos más complejos de síndrome de Alport. Por tanto, y ya para concluir, ¿en qué pacientes estaría indicado el estudio genético de síndrome de Alport? Principalmente en aquellos pacientes que tienen hematuria glomerular persistente con más de una de las siguientes características: sordera neurosensorial o lentícono anterior, es decir, manifestaciones extrarrenales. Pacientes con antecedentes familiares de microhematuria, de enfermedad renal crónica o de sordera asociada a enfermedad renal crónica. Y aquellos pacientes con hallazgos patológicos específicos en la biopsia, por ejemplo, pacientes con inmunofluorescencia negativa, pacientes con enfermedad de membrana basal delgada. Y otra que a mí me parece también bastante interesante es aquellos pacientes con glomerulosclerosis focal y segmentaria. ¿Pero qué pacientes? Aquellos pacientes que se haya descartado una causa autoinmune, que se haya descartado una causa secundaria, o aquellos pacientes con síndromes con focales y segmentarias córtico-resistentes, como parte de un panel de estudio de focales y segmentarias. Para concluir, algunos mensajes que me gustaría dejar para llevar a casa. El principal es que aún no existe un consenso sobre cómo llamar estos pacientes que tienen una mutación en COL4A3 y COL4A4, pero repetimos que creemos que lo más adecuado es síndrome de Alport autosómico dominante. La supervivencia renal de esta forma, de la forma autosómica dominante, es mejor que la de Alport ligado al X y recesiva. La proteinuria predice el desarrollo de insuficiencia renal crónica en síndrome de Alport autosómico dominante y por esto tiene que ser tratada, pero mucho más allá, yo creo que tiene que ser diagnosticada. Entonces, son pacientes que tienen que ser evaluados por un nefrólogo. En el síndrome de Alport, las manifestaciones extrarrenales son raras, no existe correlación genotipo-fenotipo, hay algunas características que aumentarían la penetrancia de la microhematuria, pero se necesita nuevamente cortes más grandes para poder acabar de concluir esto. Y que la alta variabilidad, sobre todo intrafamiliar, podría estar explicada por ciertos modificadores que pueden ser genéticos, epigenéticos, medioambientales, que todavía no lo sabemos, pero que se podrían estudiar. Y esto es todo. Gracias. Muchas gracias, Melissa, por esta excelente revisión. No sé si tenemos alguna pregunta en la sala. Vale, pues si no, empiezo. Sí, doctor López. ¿Se me escucha? Sí. Mira, ha hecho un comentario con respecto al tipo de mutación que hay
y la correspondencia que tiene a nivel de la estructura de la fibra de colágeno. Habitualmente, voy a la historia de siempre, ¿no? A la hora de interpretar el estudio genético, tengo la mutación, me la describe como patogénica. En los informes vuestros, en la PUIVER, informáis también de la alteración estructural que hace la fibra para darle peso clínico. No, a nivel de estructura no, pero el estudio genético lo que te dice es la sustitución de glicina por qué tipo de aminoácido es. Una glicina por una arginina, glicina por valina, pero a nivel de estudio de proteína no. Por aquí también. Nada, felicitarte por la charla, que ha estado muy bien. Te quería preguntar, a nivel del estudio genético, cuando solicitéis un estudio genético en la sospecha de Alport, la micromaturia familiar o, bueno, en el despistaje de nefrología, que nos llegan muchos casos así, ¿tú serías partidaria de pedir un estudio genético cuando hay una micromaturia con antecedentes familiares, simplemente solo micromaturia en un paciente de estudio que todo lo demás ha salido negativo? Porque claro, antes eso era muy complicado porque el estudio genético no era tan accesible, ¿no? En este momento sería más partidaria de solicitar quizá un estudio genético antes, por ejemplo, que otra prueba más invasiva, o depende del paciente. Bueno, yo creo que sí. Ahora tenemos nuevas tecnologías y es un poco más fácil de pedir y de realizar un estudio genético. Y de todas formas, yo creo que es muy importante el estudio familiar, ¿no? Y ver el caso más grave para enviarlo a estudio. O sea, hacer una buena historia familiar y si tienes un caso pues, que presente proteinuria o tal, llevarlo como caso índice, pero yo creo que sí. Enhorabuena, Mario, enhorabuena, Melissa. Bueno, a Mario es que lo tengo tan cerca en ocasiones que hablamos por teléfono y entonces la pregunta se la voy a hacer a Melissa con tu permiso. Muy bien. Quizás es una consideración parecida a la que ha comentado el compañero Víctor en relación al estudio genético. Vamos, lo digo principalmente porque hay personas jóvenes que se están iniciando en este ámbito de la nefropatía hereditaria y entonces, bueno, no sé si como estrategia las indicaciones del estudio genético, pues tú has señalado así como 4 grandes grupos. Lo único que es necesario, como comentaba Víctor, llegar al escenario de hacer una biopsia renal o antes a lo mejor pues plantearnos quizás no esperando incluso a tener un antecedente familiar o unos síntomas como has comentado de sordera, etcétera, sino una persona relativamente joven donde cursa con una serie de síntomas, un síndrome clínico y no sé, yo por ejemplo no sé si a lo mejor una persona que por debajo de los 40 años o algo así, pues nosotros ya incluso estamos planteando el pasar antes de hacer una biopsia renal a hacer un estudio genético. No sé tu opinión al respecto. Yo estoy contigo. Yo haría antes un estudio genético que una biopsia renal si realmente tienes una clínica que te parece bastante clara. Por ejemplo, glomerulosclerosis focal y segmentaria asociada a micromaturia es como bastante de Alport, ¿no? Entonces yo sí que haría el estudio genético antes de la biopsia. Tenemos allí una pregunta. Hola, buenos días. Yo soy Juan David González, de Nefropediatría de Cartagena. Le quería hacer una pregunta a la doctora Pico. En relación a la herencia digénica en Alport, habías comentado que, bueno, que el fenotipo va a ser grave, similar al ligado al X en varones o al autosómico recesivo, pero independientemente de la combinación de las diferentes genes o variantes patogénicas, ¿puedes comentar algo al respecto? Muchas gracias. Bueno, yo creo que esto es muy difícil de definir porque la herencia digénica es algo que se está empezando a estudiar. Entonces, son muy pocos pacientes con Alport con herencia digénica. En la serie española eran menos del 5% de pacientes que tenían esta herencia. Entonces, yo creo que a nivel de correlación genotipo-fenotipo para el Alport digénico ahora mismo es imposible saberlo. Quizás en unos años, pero el fenotipo es peor porque tienes una mutación en 2 genes, pero es muy difícil ahora mismo. Vale, gracias. Mario, yo sí que te quería hacer una pregunta. ¿Crees que llegaremos a ver un doble bloqueo del sistema de complemento, tanto en complejo de ataque membrana como más arriba en C3? ¿Crees que eso tendría sentido en una C3G, por ejemplo? Pues, hombre, evidentemente estamos empezando. Cada vez que se empieza, yo estoy seguro que con el tiempo, si estos fármacos son seguros, y parece que sí,
pues es posible que se pueda plantear, si son seguros y cuando también el precio pues sea asequible, pues ¿por qué no? Y además es curioso esa pregunta, es muy interesante porque es que realmente estamos viendo que con los datos que tenemos, que son en la IgA está implicada la vía de las lectinas y la vía alternativa, y en la membranosa también. Entonces, ¿cuál es la responsable? Yo cuando he hablado con alguno que sabe de complementos, yo no sé de complementos, yo sé de enfermedades glomerulares, él comenta que es posible que una vía active a la otra, que la vía de las lectinas active a la vía alternativa, o en este caso el de la IgA, que la vía alternativa sea la que active a la de las lectinas. Entonces, ¿por qué no? Pero de momento ciencia ficción, no me atrevo a decir. Estamos muy centrados en bloquear el complejo de ataque membrana y nos olvidamos del C3b, que también es ozonizador y es tremendamente patogénico también, ¿no? Claro. Muy bien. Tenemos una pregunta allá al fondo. No sé si me escucha. Soy Janina García, de Nefrología de Ferrol, y una pregunta para los pediatras en general. Cada vez diagnosticamos más el Alpor autosómico dominante y, como bien decían al principio de la sesión, hay que dar un consejo genético de qué implica la enfermedad, que no todos los pacientes van a desarrollar enfermedad renal crónica. Eso no quiere decir que no tengamos que valorarlos, hacerle un seguimiento, controlar la tensión, evitar la obesidad. Entonces siempre surge la pregunta de, ¿y mis hijos? Se tienen que estudiar, ¿no? Yo les digo, a ver, vamos, está la parte ética de por qué estudiar a un niño que en una enfermedad que no se va a manifestar hasta la edad adulta, pero quiero saber si realmente está claro de que no hay que estudiarlos, porque en este momento no va a aportar nada, no hay un tratamiento que se les va a poner a los niños, más que una etiqueta de si van a ser Alpor o no, y sin saber exactamente si ese niño va a querer saber si lo tiene o no. Quería saber qué opinión había al respecto, ¿no? Porque, bueno, cada vez que lo diagnostiquemos más padres querrán saber, porque ocurre lo mismo con la poliquistosis, que a veces se quieren diagnosticar los niños cuando no hay opción de tratamiento, los autosómicos dominantes, y bueno, quería saber vuestras opiniones. Bueno, yo soy nefróloga de adultos y bueno, no sé cómo se lleva esto en pediatría, pero a nivel de adultos consideramos que no es necesario hacer un estudio genético a un niño que va a presentar una patología pues, que seguramente a los 30, 40 años lo que yo sí que creo que se tendría que hacer es hacer un seguimiento, y en el momento en el que el niño pase a la consulta de adultos, pues se puede hacer un seguimiento y valorar pues, proteinuria y tal, y acabar de decidir si se hace un estudio genético. Yo creo que pasa lo mismo con la poliquistosis, que de normal nosotros no les decimos a los padres que les hagan estudio genético a los niños en estas enfermedades. Creo que al fondo hay alguien que levanta la mano. Hola, buenas tardes a todos. Soy Gemma Ariceta, de Nefroinfantil de Vallebrón. Bueno, lo primero, yo creo que este es un tema controvertido, pero creo que hay que escuchar a los pacientes y las familias. A veces desde pediatría tenemos un poco la sensación que el especialista de adultos tiene una opinión muy formada. Se está cambiando, lo que nos sucede es al revés. A veces tenemos pacientes con sobrediagnóstico y cuesta poner un poco el sentido común, ¿no? Hay pacientes que nos vienen con paneles en el que se diagnostica de Alpor dominante y no les han hecho ni un seguimiento, ni una historia clínica, ni una historia familiar. Esto es lo que vamos viendo ahora. Entonces yo creo que es muy importante ver la historia familiar, por qué se ha llegado a ese diagnóstico, y escuchar a la familia. Hay muchas familias que tienen otras opiniones, y en todos estos aspectos hay que incluir las opiniones de los pacientes cada vez más. Entonces creo que no hay una respuesta simple, pero nosotros tampoco debemos de imponer nuestros criterios a las familias. Las familias de poliquistosis, hay familias con unas historias tremendas, como sabéis, y si ellos tenemos la tecnología, nosotros no tenemos que tomar las decisiones. Hay tecnología, hay también que respetar lo que opinan las familias. El poner un paciente en controles crónicos, si es un niño sano, también tiene su impacto, o sea que no es tan fácil, ¿eh?
Nosotros no hacemos estudio. Lo que sucede ahora es que, aunque tú no les hagas un estudio genético, los niños se les hace una ecografía por cualquier otro motivo y ya tienes el diagnóstico, si se les hace muchas veces hasta prenatal. Entonces, no es tan fácil la respuesta. Muchas gracias. Yo tengo una última pregunta, comentario para los dos, y es respecto al patrón histológico de focalis segmentaria y Alport. Siempre veo los artículos que casos córtico-resistentes, cosa que no entiendo, porque si es un síndrome nefrótico que he tratado con esteroides, eso no debe ser un Alport en teoría. Yo, desde mi punto de vista y de lo que veo en la consulta, por supuesto, focalis segmentaria sin síndrome nefrótico, con antecedentes familiares, eso va a ser un Alport. Con micromaturia también. Pero focalis segmentaria secundaria que yo no vea la causa, pues probablemente también lo sea. Y ahí también tenemos que, en mi opinión, pedir estudios genéticos de Alport. No sé qué pensáis. Bueno, realmente estamos, yo creo que todos, estamos diagnosticando muchas focales segmentarias con mutaciones en el colágeno 3 y 4, sobre todo en el 4, creo recordar. Quiero decir que todos vemos estos casos y realmente es una patología, yo creo que es muy frecuente. Sí. Yo creo que realmente... Sí, igual. Yo creo que también es que se debería hacer, de hecho. Claro, ¿cuándo indicar el estudio genético? Pues eso realmente es complicado, depende del caso clínico, pero... Gente joven, quizás, claro. Gente joven con focales segmentarias, cuando ya has descartado causa inmunogénica... Sin síndrome nefrótico. Yo es que veo lo de los corticoresistencia y digo, bueno, ¿esto qué es? Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, una última pregunta. Estamos justo en la hora. Un momentito que no se escucha, por favor, un momentito. Hola, soy Jessica Ugalde del Hospital de Mollet en Barcelona y mi pregunta va un poquito hacia otro chip y es si tienen algo de experiencia en la biopsia dermatológica. Les cuento, ya que tuvimos un caso de un paciente que lo heredamos joven, pretransplante, y que cuando le vimos la primera vez pues tenía una sospecha alta de Alport. La biopsia que se había hecho en su momento era una focalis segmentaria, a propósito de lo que acabas de comentar, que se orientó como una focalis segmentaria en contexto de hipertensión. Pero el chico tenía hipoacusia y una clínica pues, que sugería un Alport. Como en nuestro hospital, antes del estudio genético tienes que todo justificarlo mucho, no nos lo querían hacer, pues hablé con la dermatóloga porque hay algún estudio, algún caso clínico que sugiere que también puede diagnosticarse y en realidad se encontró una alteración, pero la típica alteración final que te dicen a valorar con la clínica. Se pidió con esto el estudio genético y hay una variante de significado incierto, a valorar con la clínica. Y claro, tampoco hay mucha bibliografía al respecto, no sé ustedes si tienen alguna experiencia con el tema de las biopsias dérmicas. Biopsias dérmicas no hacemos, es algo que yo creo que es algo como muy histórico que se decía que se tenía que hacer en aquellos pacientes con mutaciones en COL4A5, pero realmente no lo hacemos porque si tú tienes la clínica, que es característica, además una variante que no, bueno, también sería de analizar el tipo de variante que te han explicado, pero yo creo que clínica más una variante en COL4A5, COL4A3 o 4 ya sería como diagnóstico. Y biopsias de piel no hacemos. Muy bien, pues muchas gracias. Finalizamos aquí. No tenemos tiempo para más, tenemos que cumplir, lo siento. Finalizamos aquí esta mesa redonda que ha sido muy interesante. Muchas gracias.